muchachos, ustedes me han etiquetado demasiado este video de un escarabajo que le hicieron un swap de motor, o sea, le cambiaron el motor y el señor le instaló un motor que, bueno, él dice que es tractor, pero realmente es un motor estacionario que le colocan a la estrilladora. Es diésel enfriado por aire. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hubo una temporada donde yo pensé hacer algo similar. Así que bueno, aprovechando que estamos viendo este video, le voy a contar ese story time de cuando yo casi instaló un motor diésel a un escarabajo. Por allá en el 2016, 2017, yo trabajaba en una empresa que era una ensambladora de motos, pero aparte de eso yo también importaba distintos tipos de maquinarias agrícolas, ¿sabes? Ellos importaban desde trilladoras hasta desmalezadoras, plantas eléctricas, motores fuera de borda, o sea, todo eso. Y en aquel tiempo yo tenía la oportunidad de trabajar como técnico en esa área, o sea, básicamente yo reparaba absolutamente todo tipo de motores que llegaban ahí, desde motobombas hasta trilladoras o lo que sea. Y en el 2017 estaba la crisis en su mejor momento, o sea, era la crisis tan fuerte que el motor mío se me dañó. Yo tenía un escarabajo del 65, se me dañó el motor y no podía ni siquiera costear la reparación porque todo lo que se ganaba era para la comida, más nada, y ni siquiera eso se conseguía. El aceite de motor estaba escaso, era súper caro, así que consumirlo diariamente era imposible. Y yo recuerdo que ni siquiera había transporte público porque yo me venía de mi trabajo caminando y eran 40 minutos a pie para llegar a mi casa porque no había transporte. Y si tenías suerte, te montabas en un camión de esos donde se montaban un pocotón de gente, pero era muy peligroso. Entonces, había ocasiones donde tenía que venirme caminando y era increíblemente pesado. Lo cierto del caso es que ahí, en esa empresa, yo reparaba muchas trilladoras diésel. Y yo me di cuenta que el motor de la trilladora era, en su parte donde estaba la transmisión, era muy similar a la transmisión del escarabajo. Era muy parecida. De hecho, yo dije que si le colocaba un volante del escarabajo, calzaba sin ningún problema porque eran muy similares. Así que hablé con el dueño de la empresa y le dije a ver si me podía regalar un motor de esos que estaban defectuosos, porque sabe que la trilladora es un mecanismo completo, está el motor, la transmisión y todos los demás. Y había unas trilladoras que las transmisiones estaban dañadas, los repuestos no llegaban, así que las metían en un almacén. Y yo hablé con el dueño para que me lo regalara para yo instalárselo en el escarabajo. Pero lamentablemente el dueño, aunque sí accedió a dármelo, los gerentes que estaban por debajo del dueño me negaron el motor, así que nunca pude hacer esa adaptación. Y bueno, pero sí lo tuve en cuenta, sí lo tuve en cuenta hacerlo. Era una temporada muy fuerte, la crisis estaba muy ruda, no había nada. Y ese motor hubiera sido fino instalar sobre el escarabajo, creo que no llevaba mucho trabajo. Pero bueno, es un ingenio, pues, ¿sabes? Son cosas que a lo mejor ustedes lo ven como de mal gusto, pero quién sabe la necesidad que le estará cubriendo ese motor a ese señor. Quizá le está ayudando muchísimo y eso está bien. Esos motores no son rápidos, los motores diésel son extremadamente lentos, pero lo que sí tienen es muchísimo torque, tienen muchísimo torque. Y yo me acuerdo que para prender esos motores había que colocar una válvula de descompresión, porque era tanta la compresión que tenían que girarlo así con manualmente era súper difícil. Entonces tenían un botón en la parte de arriba donde tú presionabas para que él descomprimiera el cilindro y pudiera darle velocidad a un damper súper pesado en la parte de adelante. Entonces, cuando él agarraba rotación el damper, la válvula automáticamente se desprendía y ahí era donde él encendía, porque tenía un inyector mecánico con una bomba de diésel mecánica. O sea, era un sistema súper básico que en realidad no requería ni siquiera electricidad ni nada, o sea que los motores diésel encienden por compresión. Pero sí, este video me hizo recordar aquellas épocas donde casi intentamos hacer eso. Pero bueno, ya el tiempo pasó y las cosas mejoraron un poco y ya hacer un motor de escarabajo es algo posible por lo menos. Así que ya se me quitaron esas ideas locas de instalar un motor estacionario diésel. Pero bueno, estuvo bueno. Saludos.